¿Qué tal? Buenas. Sean todos muy bienvenidos a este tercer capítulo de este programa al cual nos animamos a llamar El Club. Programa que no podría ser sin estos dos buenos muchachos, los señores Dylan Muñoz y Fernando González, y quienes habla Marcos Irusta. Y en este tercer episodio, y hago mucho hincapié en el número 3 porque el 3 va a estar muy presente en la hora de hoy, es, como bien decíamos entonces, Fergo, El sueño de los héroes, el sueño de los héroes. del ABC de la literatura argentina, ¿no? No, Adolfo Bioy Casares. avisamos que no nos hacemos cargo de ningún robo, de ningún chiste de otro canal superior al nuestro, ¿no? Bueno, hablan bastante, tienen, sí, más o menos 20 minutos, ponele que hablan. Dos capítulos de 30 Sí, minutos. Dos pero el capítulos. primer Lo capítulo vi, hablan de, lo vi ayer. de la dimensión. Sí, primer capítulo de Invención y de segundo estamos hablando de la última página, para Que que no entienda vayan a verlo, ¿no? el chiste interno. Sí, por supuesto, por Claro, supuesto. que Va a dice estar el ahí dato en de la que el caja. cuadro, de que el nombre del sueño de los héroes viene del cuadro. Del sueño de, ¿cómo se llamaba? El sueño se llama Sueño de los héroes. No, el cuadro no se llama el sueño de No, los tiene héroes. otro Tiene otro nombrecito. nombre, es el sueño de, vos lo tenés ahí. El sueño de Ocean. El Se sueño de llama, los es un cuadro. Sí, sí. Así bueno, datazo que Bien. aportan estos dos grandes profesores. Pero sí, vamos a hablar del sueño de los héroes, ¿o no? Fergo? Exactamente. Sí, bueno, como un placer aquí estar presente con ustedes, muchachos. Como siempre. Vamos a hablar de la tercera novela de Adolfo Bioy Casares, El sueño de los héroes, la que es considerada por muchos su mejor producción literaria. El mismo Bioy ha dicho que tenía novelas bastante malas, en sus primeras novelas, ¿no? Pero desde La Invención de Morel y bueno, después con esta creo que ya eh, se ganó un lugar dentro de los grandes escritores argentinos y, ¿por qué no?, de los de habla hispana también, ¿no? Esta novela pertenecería al género fantástico, más allá de que en un primer momento quizás no lo parezca, Pasa un poco pero imperceptible, ¿no? Por lo menos en las primeras 120 páginas que sea una cuestión fantástica. No, sí, no es que sí, pase sí. imperceptible, pero sí que es mencionado muy por arriba que pueda haber algo fantástico de por medio. Y eso es lo que siempre me gustó, por lo menos de Bioy Casares, de las tres novelas que Bueno, leí pero de eso Bioy es la Casares. fantástica. O sea, una de las Sí. definiciones de la fantástica que dice Todorot es que la fantástica siempre ronda entre si fue un suceso fantástico o no lo fue. Ujú. Entonces Claro. la cuestión de que fue una borrachera, de que no se acuerda por temas de primera historia que puede ser una borrachera, lo que causa siempre es el componente de la duda y el componente, che, ¿pasó o no pasó? ¿Pasó algo fantástico o no pasó algo fantástico? Por eso siempre juega con mucho el tema de la percepción. Claro. Siempre o sea, según la definición de la fantástica, es que la fantástica eh, siempre hay una duda. Por eso siempre se juega con lo psicológico y lo fantástico, ¿no? Como que no, bueno, fue una alucinación. Es Sí, bueno, de como, hecho hay un personaje que es un brujo, o sea, está sí. esta cuestión ambigua, ¿no? De, bueno, hasta qué punto esto es real o pertenece a un sueño quizás del propio Te protagonista, tiran ¿no? pistas, Sí, hay que es pistas en la interesante novela, pero se consagra lo porque fantástico casi al final. el brujo se contrapone al doctor, ¿no? El doctor El más, brujo se manda más mal, sí. Sí, sí. modernista, bueno, ¿Doctor en modernista. qué? Pero ¿Doctor bueno, en qué? pero explícitamente en los últimos capítulos, mismo Bioy dice, bueno, aquí está lo mágico, ¿no? Aquí está el componente quizás más memorable de la novela, que es justamente esa tercer noche, ¿no? Ya aquí la primera vez que vamos a nombrar el 3, Sí. esa tercer noche que No se fue, vuelve a repetir, no ¿no? fue planeado el hecho de que capítulo 3 hablemos de esta novela, pero bueno, hoy me reía en el trabajo solo. Pensaba que justo, ¿no? Qué fantástico. Qué Qué fantástico. fantástico. ¿Propio del azar quizás o Sí. no? Hay O algo más, seremos ¿no? numerólogos pitagóricos por dentro, no sé. Sí, porque Gauna tiene 21 años, que si suma 2 el 2 lo doble va al uno y 2 y uno son 3. Transcurre en 1927, o sea que si sumamos, bueno, el 9 y el 9 es uno, el uno el 9 3 veces 3 y el 2 y el 7 es 9. Solo vos te entendés. Y solamente Bueno, 19 es el total de los Si 3. algún suscriptor entendió esto, le invitamos a un Y café. dice que Gauna vino de hace 2 o 3 meses al barrio. O sea, como que ya se marca también el 2 al 3 lo doble que pasa el trino. y bueno, después Y pasan los tres mismo, años. claro, después pasan 3 años, obvio, en 1930 se hace el carnaval. Y en la tercera noche es el suceso fantástico.
pero también hay un tema de que Emilio significa rival o alguien a imitar. O sea, Emilio, el nombre Emilio significa rival o alguien a imitar. Que después va esta cosa doble que tiene Emilio, que constantemente va a estar entre el brujo, que es al que debe imitar, o al Entre esas rival, dos que va a autoridades que ser tiene. Valerga, que también lo va a querer imitar en un principio, pero también al final lo va a rivalizar. Porque al final Emilio lo rivaliza a Valerga. Sí. Y no sé si lo hubiese rivalizado si no hubiese pasado por ese proceso de 3 años. Por ese retorno. Claro, Creo que igualmente de todos los amigos, él era el único quizás con la capacidad de convertirse en Valerga, o en alguna manera el único que lo enfrenta, ¿no? Sí. El único que siempre, que no está tan, ¿cómo te puedo decir? Tan... Sí, obnubilado por esta figura La tan, palabra fue que acabaste de tirar. Yo, como vos me dejabas un minuto pensando y nunca me iba a salir. por esta Tan figura obnubilado por la figura de de Valerga. Valerga, sí, sí. 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 Que dicho sea de paso, tenía una Pero- excesiva autoridad sobre este grupo de muchachos. ya el primer párrafo arranca como ya Una cuestión marcándote casi de matón. Bueno, cómo se viste, los pantalones rayados, ya. Bueno, incluso- me hacen un poco gánster. Incluso él dice un chiste que es bastante curioso. Dice, cualquiera de estas aventuras que van a tener esas noches de lujuria, digamos, y demás, en definitiva dice, bueno, nos pueden conducir a Devoto, ¿no? A la cárcel de Devoto. Claro. Eh, Pero ya el primer párrafo ya te marca todo lo que va a ser la novela. A lo largo de 3 días y de 3 noches del carnaval de 1927, la vida de Emilio Gauna logró su primera y misteriosa culminación. La muerte simbólica que va a resucitar Gauna, ¿no? Que alguien haya previsto el terrible término acordado y desde lejos haya alterado el fluir de los acontecimientos es un punto difícil de resolver. Este va a ser el brujo que va a intervenir en estos sucesos. Por cierto, una solución que señala un oscuro demiurgo, que constantemente la figura del demiurgo es en la mitología el ser creador, que va a ser en cierta manera en parte el brujo que va a intervenir, pero también va a ser el autor de la novela que constantemente se va a anticipar al futuro y va a contar siempre la historia, ¿no? Como autor de los hechos y también una autoconciencia de la literatura en sí misma, ¿no? Como autor de los hechos que la pobre y presurosa inteligencia humana vagamente atribuye al destino, más que a que una luz nueva añadiría un problema nuevo. Lo que Gauna entrevió hasta el final de la tercera noche llegó a ser para él como un ansiado objeto mágico, obtenido y perdido en una prodigiosa aventura. Indagar esa experiencia, recuperarla, fue en los años inmediatos la conversada tarea que tanto los agritó ante los amigos. Es decir, esta experiencia que debe constantemente ser recordada es la razón primordial de todo rito, que es el recordar. Recordar es volver a las cosas del corazón. Y que, por eso la y que repetición. siempre va a estar desautorizado con los amigos o con todo el mundo de lo cotidiano, de lo mundano. Lo sagrado que conoció en ese momento Dauna, que solamente se vuelve a redescubrir mediante la repetición del rito original, y que va a ser en un carnaval, que el carnaval representa este caos original, que luego va a conducir a la forma. O sea, primero está el caos y después está la creación, y en la creación es el renacer, que es lo que pasa a Emilio, pero solamente tiene que volver otra vez al origen para poder trascender una vez iniciada, digamos, ¿no? Esta cosa de que, como dice Cristo, ¿no? Uno en su vida nace 3 veces. Uno en su vida nace 3 veces. La primera que nace, la segunda es la iniciación que tiene Gauna en 1927 y la tercera es la muerte. La muerte oficial. Sí. ¿Te parece si vamos en orden y empezamos por Sí, bueno, más o menos el principio de la historia, ¿no? Claro, Que ese arranca- Dylan acaba de leer el inicio, ¿no? De la Claro, novela. Dylan acaba de leer Y lo ya que va a es estar todo como lo que ahí. es el inicio, en donde se explica de qué se trata, o sea, cuál es el viaje que va a emprender Gauna, que es descubrir qué le pasó en cierta noche, en la tercera noche de una noche de juergas, de carnaval que pasó con los que eran sus amigos. Cuestión, entonces, esta novela, Emilio Gauna, protagonista, por el azar, ¿sí? Y a lo que yo llamo, todo lo contrario, a lo que pienso que se podría llamar, mejor dicho, la llamada de la aventura, utilizando algunos conceptos de Campbell,
es que Emilio Gauna gana una suerte de apuesta de caballos que le ofreció un peluquero participar, gana alrededor de 1000 y pico pesos, en aquella época era bastante plata, y con este dinero, al darse cuenta, ¿no?, de que es un dinero que si bien no es mal ganado, no es del todo honesto, piensa que no sería mala idea utilizarlo con los muchachos, con sus amigos que había conocido hace un par de meses a través de otro contacto, otro amigo, y que todos estos se encuentran como en una especie de amistad, pero que a su vez está bajo la protección, bajo el protectorado de cierto hombre que es un poco mayor y que tiene ciertos tintes medio escabrosos, que es el personaje del doctor Valerga, que no sabemos doctor en qué, nunca se dice, pero este título honorífico es el que los muchachos constantemente están recordándole, que es doctor, va a saber en qué, pero en algo será. La cuestión es que, bueno, entonces me animo yo a decir que esto fue el primer llamado a la aventura que siente Gauna, ¿no? Y es perceptible a esto, lo escucha y va. Pero posteriormente después voy a diferir con vos cuando ustedes dicen que Clara lo salva. Clara es el personaje femenino de la novela, que supuestamente estos dos buenos muchachos dicen que es que logra salvar a Gauna, pero para mí lo termina hundiendo más, porque lo termina corriendo de su destino. ¿Sí? Bien. Sí, Bien, pero bueno, pero el para problema empezar, es que hay que entender que la novela ya parte desde la base de la cita textual que hace Bioy, que es el tema de, bueno, ellos se juntan en el Café Argonautas. El Café Argonauta. Sí, y después incluso el mismo sueño más adelante va a decir que él sueña con Jason, por las estatuas de Jason en los Con Argonautas. Jason y Con los con Argonautas. Ulises. No, sueña con Jason. No, Sueña es con verdad. Jason y los Suena con Argonautas. Jason, pero también lo Y nombran entender Ulises. que el personaje de Jason no es un héroe a lo Heracles, por ejemplo. Para definir, Heracles era un héroe civilizador. En cambio, Jason era un héroe bastante que tenía sus cosas, digamos. No era como de Teseo, Heracles. Era un héroe que sí iba más a iba a buscar el besollino dorado para poder ser rey, pero muestra constantemente la degradación que hay en la sociedad, en esa microsociedad. No es que está diciendo estos tipos son héroes como lo eran los griegos o esos héroes míticos, sino que está diciendo son una degradación de eso. Hay constantemente una crítica en los tangos que cantan, en lo que hablan estos tipos, en la figura de Valerga, e incluso en el mismo Emilio, lo que se estaba convirtiendo antes de conocer a Clara. En este sentido, si bien es cierto que hay una identificación con el héroe, también es cierto que hay una cosa muy ambigua, que es casi un héroe caído, o un héroe, se quiere, degradado. Y, y en este sentido también hay que entender que es 1927, que a Clara la va a conocer, se va a enamorar el primero de año, post Navidad, y entonces también hay que entender una cuestión que está, bueno, no es lo mismo esto después de Cristo que antes de Cristo. Eh, y se entiende que esos amigos son muy degradados, a eso es lo que voy. Pero constantemente está esa crítica, que los héroes de antes eran héroes tal vez más puros, y ahora hay una degradación tremenda. Por Sí, eso también está la estos relación entre lo amigos, masculino y el machismo. Lo estos masculino, amigos de la Gauna moral, heroico. no tiene nada heroico, de hecho. Pero ni mismo, el mismo Gauna tampoco Gauna. lo tiene. Porque él es casi una cosa de que, bueno, sí, soy valiente, pero casi como una valentía rozando la temeridad y incluso sin un sentido y sin un contenido. No está encauzada esta valentía. Exacto, no está encausada y no tiene contenido. No es que digo, bueno, voy a hacer esto por la patria, por los valores, por esto, no. Es básicamente por la hombría, Sí. me tengo que esa cosa de macho. Y él va a adquirir ese contenido a medida que le vaya conociendo a Clara y el brujo. Por eso lo van a salvar. Porque incluso la pelea final, que él retoma esa heroicidad, él retoma esa aventura y él retoma eso, si bien es cierto que él no recuerda y no tiene recuerdos para Clara, se va a enfrentar a Valerga. Se va a enfrentar con la cosa esa monstruosa. Y además va a haber aprendido antes. Va a haber aprendido
Yo creo que si Gauna no hubiese estado con Clara, y se hubiese ido al infierno claramente. Pero ahora de post-mortem conociendo a Clara, Claro, hay esperanza que pueda ascender. por lo que entiendo vos estás diciendo que si bien la postergación de ese destino inevitable de Gauna, el tema es así, una vez termina las 3 noches de carnaval, una vez termina las 3 noches en el carnaval en que él festeja con sus amigos, noches que no recuerda del todo bien por los efectos del alcohol, noche en donde tiene 2 o 3 hechos puntuales que son el hecho de haber soñado con Jason y los Argonautas, el hecho de haberse cruzado con la máscara, con una idea de mujer que de fondo siempre fue Clara, ¿sí? Que siempre fue la que iba a ser tiempo después su futura esposa, la hija del brujo Taboada, que es un personaje que vamos a hablar después. Sí, que, Y, que la máscara implica transformación también. y, Sí. claro, el hecho puntual de ese duelo que tuvo con el doctor Valerga en esa tercera noche que él no recuerda, son, claro, son los 3 hechos puntuales que se tienen que necesariamente volver a repetir, pero ya desde otra perspectiva. Y ahora, es verdad, Dinan, vos sabés que en 20 minutos de video lograste convencerme. Sí, lo salvaron. Sí, sí, sí. Soy lo suficientemente humilde como para darme cuenta de que vos tenías verdad y yo no la tenía. Sí, que Y que porque, claro, porque me acabo de dar cuenta que, claro, que si él moría en esa primera tercera noche, si se me entiende, en esa primera tercera noche, sin entender que ese grupo de amigos y el doctor Valerga eran los malos, claro, nunca iba a estar salvado. Porque la segunda, tercera noche, que es este eterno retorno que posteriormente vamos a hablar, es cuando él ya desde otro punto de vista, porque la primera muerte fue necesaria para que él, en ese estado de neonatal, vuelva a adquirir un conocimiento no distinto, estaba iniciado. es la iniciación. Es la Él iniciación. con Clara se inicia. Y bueno, por eso arranca la novela diciendo casi que tuvo una muerte simbólica. Sí. Fue la primera noche, la última noche del 27, la tercera noche. Gauna Es su vuelve iniciación. recién nacido y aprende, claro, y aprende de vuelta. Tenías tanta razón. ¿Por qué a veces digo cosas sin pensar? Sí, creo que me gustaría agregar, como decías vos, hacías un análisis cronológico quizás de la historia. Sí. Bueno, él sale, digamos, con sus amigos, que desde ya te deja acentuado la cuestión de que sí, son sus amigos, pero está siempre subyacente esta cuestión de probar sombría, de medirse de alguna medida el valor, digamos, junto a estos otros compañeros, que de alguna manera siempre se están desafiando, propio quizás también de esta tutoría que tienen del doctor Valerga, ¿no? Que de alguna manera siempre él les menciona sus fechorías, les menciona sus hazañas de joven, digamos, que muchas veces se rondan la cuestión criminal, ¿no? Y en un momento incluso le dice el doctor Valerga esta cuestión de que eh, los valientes siempre recuerdan sus historias pretéritas, ¿no? Esta cuestión de rememorar con añoranza esos tiempos en los que, digamos, ponían a prueba su valor constantemente, y es algo que de alguna manera lo marca mucho a Emilio, a Gauna, porque Se hace cuestionar a él durante mismo, todo el ¿no? tiempo él Sí, se cuestiona, ¿no? Bueno, yo soy valiente, se lo pregunta al doctor, se lo pregunta al brujo, se lo pregunta al mismo muchas veces, se compara con su amigo, con quien vive, con Larsen, y dice, bueno, no, Larsen en realidad es más valiente que yo, está todo el tiempo, está presente esta Sí, cuestión que de de la hecho dice Larsen valentía, es más valiente que yo, pero él no lo tiene que demostrar. claro, Claro, y Va a estar él se preparado. percibe casi como castrado, ¿no? Y Como que que siempre le incluso, faltara que algo. incluso también esta de cuestión hecho de recuerda en un valentía. momento todas las peleas que tuvo cuando era chico. Claro, esta cuestión también de valentía, de hombría, de alguna manera cuando comienza su relación con Clara también, implica que bueno, el estar con una mujer me está ablandando, dice, ¿no? Esta cuestión de transformación al haber iniciado la relación, que de alguna manera después lo va a alejar de ese ámbito oscuro que tenía con sus amigos, entre comillas, Así ¿no? como Enkidu ya no tenía las piernas tan fuertes como para correr con las bestias. ¿Cómo se llamaba
la sacerdotisa de la Ah. epopeya de Gilgamesh, no me acuerdo. No lo recuerdo. No lo ¿no? recordamos, ¿no? Sí, que tiene una Pero sí, iniciación eres en su sí. iniciación de que se convierte en hombre, Lo ¿no? civiliza, Que sí, lo sí. civiliza, La sacerdotisa lo exactamente. civiliza a Enkidu como Clara lo civiliza a Gauna. La hierodula es la prostituta Sí. que inicia. Que de hecho Eh, Gauna le va tomando como cierto resentimiento a Clara, ¿no? Porque También. él, bueno, me está como alejando de lo que yo era, me está, digamos, sacando tiempo con mis amigos, me está volviendo más blando, Sí, ¿no? Por lo así civiliza, decirlo. incluso Aguada le empieza a enseñar a leer. En una parte de la novela, Gauna está leyendo. Gauna está leyendo, tengo notado, después lo voy a decir. Está leyendo la historia. Está leyendo una historia de los girondios, que eran la contraposición a los jacobinos. Que eso va a tener en una cuestión porque los jacobinos eran los que estaban más la revolución burguesa más a la izquierda, es decir, eran los más radicales, que después terminaron matando a los girondinos, que eran los más moderados. Y esto lo que encima le va a pasar a Gauna, que lo van a matar, porque siempre los amigos no lo tuvieron como alguien de ellos, casi como que el tipo siempre fue como un moderado. Pero la cuestión esta de que Gauna está leyendo, ya marca un paso de que lo civilizaron, en cierta manera, porque Gauna empieza diciendo que él nunca leía nada y que Clara siempre era muy lectora, trasplada en la biblioteca, que el mismo brujo le daba de leer astronomía, le daba de leer matemáticas, le daba para leer matemáticas, astronomía, Sí que incluso y, se pregunta, ¿qué estarán pensando los muchachos si supieran todo lo que estoy y a aprendiendo, Larsen ¿no? también, ¿no? Sí. Y esta cuestión de que del caballo, ¿no? Que siempre está presente en a lo largo de la novela, y del peluquero. Más Antonio. Más Más Antonio. Antonio. ¿Y cómo se llama el otro peluquero? Eh, Me causan gracia los nombres. Paracánico. Pracánico. El Te vas a peluquero, llamar así. el tema del peluquero es partiendo de la base que los caballos representan en cierta manera esa energía espiritual y el peluquero es el que lo corta. Y además es el peluquero el que le da el dato del caballo, que es una carrera arreglada. Ya hay una degradación en esa manera. Primero que le corten el pelo, después que le arreglen una carrera truchada. Y después el caballo va a representar en cierta manera las fuerzas inconscientes, es decir, ese lado bestial. Pero también Mircea Eliade dice que los caballos representan, es un animal cetónico funerario, o sea, que va a representar de cierta manera la muerte y que ya va a estar mezclado con todo este componente. Eh, el tema de Larsen, que es el amigo que nunca está en las aventuras de él, Que no tiene que estar. que es el amigo más racional o más razonable, más que racional, razonable diría yo. Larsen significa laurel. Viene a ser como, y que laurel va a estar asociado a lo apolíneo. Y además Larsen va a tener el pelo rojo, como Apolo, que es el dios del sol. Entonces va a siempre estar más asociado con ese lado purificador, con ese lado más puro. Por eso no va al carnaval. Por eso no va al carnaval, porque el Pah, carnaval Diego, es vos de- me hace muy bien. porque el escuchar. carnaval es de Dionisos. no es Tremendo, no es de Diego, lo que Apolo. estoy escuchando. Y además Cuánta verdad. va a estar, siempre se va a llevar bien con Clara y el brujo. Sí. eh, que además con quien se lleva bien Apolo, ¿no? Ve el futuro, ¿no? La pitonisa Apolo ve el futuro. Clara va a ver en cierta manera ese futuro a través del brujo. Y el brujo le va a decir, no, andá y cuidalo. Clara que va a ser la claridad, que lo va a clarificar a Gauna en muchas cosas. De hecho, lo va a hacer aprender, como digo, esto de que lee. No solamente eso, en una parte, en un texto muy lindo que dice, Clara me enseña a ver. Me enseña a ver el atardecer, me enseña a ver el lago. Lagrimé cuando Sí. relegé. Sí, sí. Eh, y en este sentido Es como si nunca hubiese. Es como si nunca hubiese es visto. un lado nada. bestial, Wow. es una bestia. Sí. Por eso también la crítica, incluso irónica, que hace totalmente, que hace Bioy con el uso de los tangos incluso, que va a decir esta sociedad está totalmente pervertida en esa animalidad masculina, casi bestial. Esa cosa no masculina, yo diría machista. El machismo es la degradación de lo masculino, es la degradación del héroe. Y Bioy en 1927 lo va a poner ahí siendo muy irónico y no siendo un panfleto diciendo, che, mirá que estos son. No, lo va a hacer así, de a poco, poniendo ironías ahí en el texto de lo que hablan, ¿no? Hablaban de fútbol, se la pasaban hablando de política, de fútbol, de mujeres, y ya iba a denotar esa decadencia
de los Y hombres. que incluso el duelo final, ¿no? Antes el caballero, Bueno, el duelo es tenía la con espada, la ¿no? espada. La espada que El cuchillo representaba es la degradación de la la espada. degradación de la Sí. espada. Es justamente la imagen de la degradación de ese hombre, digamos. Sí, sí, de lo masculino a lo Masculino. machista, si se quiere, ¿no? Bueno, pasada esa primera etapa de la Claro, o sea, historia. digamos, primero, ¿qué pasa? Este caballo que se lo recomienda el peluquero, gana estos 1000 pesos Sí, y el que decide lo invierte con sus amigos. claro. E incluso el doctor Valerga le dice, con el dinero del juego hay que ser generoso, ¿no? Me causaba gracia, ¿viste? Porque los amigos le habían, en primera instancia, le habían recomendado ponerse un negocio, hacer interés compuesto, pero no, él se da cuenta que la mejor opción era, claro, con el Sí, dinero del juego que puede se ser llama un poco más meteórico el generoso. caballo, Meteórico. ¿no? Que es Sí, un fenómeno del cielo, sí, que va a ser también esta cuestión de lo alto que cae a lo bajo. sí. Sí, sí. Así que bueno, pasada la tercera noche, es que, Que bueno, bueno, en la él tercera, recobra igual en la tercera noche, que está esta cuestión de el carnaval, ¿no? Bueno, el carnaval que era todos los El días, ¿no? caballo también va a representar lo cíclico, ojo. Entonces, también esta cosa del eterno retorno que va a pasar en la novela. Sí, Y que va a estar presente el caballo después en la segunda vez, que va a ser, ¿cómo se llama el segundo caballo? Calcedonia. Calcedonia. Y Y también el que va a caballo que matar. muere. Y el Claro, caballo que el muere. El caballo que van a Sí. matar. Pero bueno, esta cuestión del carnaval, ¿no? Que no creo que sea al azar, justamente, porque representa el tema de todos los vicios más bajos, ¿no? El carnaval está asociado con las orgías, incluso, ¿no? Con el tema de los vicios y demás. Representa, como decías vos, Dylan, hace un ratito, el caos primigenio, ¿no? Sí, es el caos primigenio caos al que una sociedad vuelve para de alguna manera descomprimir la civilización, ¿no? Pero dentro de un marco que lo permite. Sí. ¿Sí? Ojo que ellos no tienen máscara. Sí, Ellos no no se tienen. ponen Ellos máscara no se porque el ponen doctor máscara. Valerga no Claro. quería. Exacto. Y ahí es donde ellos no están No son dentro personajes. de ese ritual, si se quiere. De hecho, van a pasar desapercibidos. Cuando Clara lo va a buscar al final, ¿dónde estaban? ¿Vieron a 5 tipos sin máscara? ¿Qué? ¿5 tipos sin máscara? ¿Cómo sin máscara? Sin máscara no se me dejó pasar. Sí. Ellos van a estar constantemente casi como invisibilizados y fuera de esa sociedad. Porque van a ser totalmente. Por eso no participan del carnaval, porque ellos siempre están en un estado casi de instintividad. En cambio, los que están en el carnaval van a estar en ese momento en un estado de instintividad. Después vuelven a la sociedad. Los Como que personajes estos están todo el tiempo sus fuerzas instintivas. de alguna manera vienen a profanizar un poco el ritual, quizás, ¿no? También, sí. Pero En la bueno, película, y ¿viste? Hay una escena, yo no sé si pasa en el libro, no me acuerdo bien, no lo recuerdo, pero en la película hay una escena en donde inclusive hay como una especie de enfrentamiento entre Valerga y una horda de gente que viene enmascarada, que parece el Ku Klux Klan, si no estoy pensándolo bien, Sí, mal, sí, en donde, claro, es como que se enfrentan, ¿no? Esas dos Sí, incluso fuerzas los amigos, ¿cómo los define Bioy? Uno es gordo, que tiene granos. que tiene forúnculos Que tiene- en los muslos. Y que todo el mundo lo sabía, aunque él pensaba que no. Dice Maidana que parecía un maniquí, Sí. tomando en cuenta que el maniquí es el alma más primitiva, el muñeco es lo más primitivo, y el otro Antunes que siempre canta, y siempre canta tangos muy machistas, o sea, siempre canta, la vi con otro y la maté, Cantate un tango. te canté un tango, y siempre los tangos que canta son tangos muy... Y ese que Antunes creo que era o Pegoraro, ¿no? Era el que Pegoraro el gordo. No me acuerdo si era Antunes tenía o Pegoraros el que todo el tiempo le recriminaba esta cuestión. Bueno, vos ganaste más en realidad, Sí, sí. nos Los estás, tres le decían. nos estás escondiendo plata, Sí, los ¿viste? tres le decían la cuestión. Y el tema de Antunes, que va a ser como una especie de coro medio trágico, porque en cierta manera la novela va a ser bastante trágica, va a ser como una tragedia griega, Tiene un y final se van a trágico. notar dos cosas en la tragedia. El coro, que en cierta manera va a ser Antunes cantando esos tangos degradados, y por otro lado, claro, porque encima siempre canta tangos degradados Antunes. El único que canta un tango como la gente es el mismo Gauna, que va a cantar Adiós muchachos, que va a anunciar su muerte. Adiós muchachos, La canción de compañero despedida. sí, compañero de parranda, que va a denotar ese alejamiento de los muchachos en esa muerte simbólica y a su vez también al final que muere realmente, ¿no? Pero la cuestión de Antunes que va a funcionar como esa especie de coro degradado. Pero es lo que decía esto de los amigos, ¿no? Que son bastante... eh,
Sí, que incluso está presente también el hecho de que ellos de alguna manera son, bueno, son todos muy jóvenes, pero sus actitudes y demás, de alguna, creo que denotan esta cuestión de, bueno, tipo adolescentes, ¿no? Sí, sí, muy adolescente, Aspirantes bien, incluso a criminales, ¿no? sí. Pero siempre esta cuestión muy juvenil de quizás rebelarse un poco Al estilo de la naranja claro, mecánica. al estilo de la naranja Exacto, mecánica, las quizás. fuerzas Sí, sí, instintivas exacerbadas de la adolescencia, sí, ¿no? sí. Sí. Eso está, creo, bastante marcado, creo. Y por eso también cuando en definitiva después Emilio, en la fiesta de, digamos, de las máscaras, que hay una danza y que hay máscaras que representan un poco esta transformación, esta metamorfosis que va a tener Emilio, sale un poco de esa juventud, digamos, eh, puerta casi, digamos, Irracional en algunos irracional, puntos. y bueno, y de alguna manera asienta cabeza Informe. quizás, se Sí. vuelve quizás un hombre, ¿no? Tiene esta Hecho y derecho. metamorfosis y se aleja de estas amistades que lo estaban llevando por mal camino, ¿no? Pero que él sufre un poco esa transformación también. Y esto es, claro, esto es lo que me hacía dudar un poco si Clara realmente lo había salvado o lo había, o en realidad no, lo había casi, claro, casi apaciguado lo que su respuesta al llamado a la aventura que había tenido, como una especie de negación de esa aventura que había aceptado en algún Es momento, que en cierta manera la mujer ayuda, lo civiliza, pero después en un pero momento él se debe sufre. desprender. Porque es lo que le pasa a Teseo con Ariadna. Teseo es ayudado por Ariadna y después la abandona. Mm. Jason abandona a Medea, ayudado por Medea. El héroe, ayudado por la mujer, luego en un punto se tiene que volver a desprender. Sí. Sí, sí, Y eso es pero lo que marca en cierta manera Clara. Como sí, es. se desprende al final, que es lo que le permite volver a realizar todo lo que había realizado durante el primer Panamal para descubrir las verdades subyacentes a ese día. Pero en ese espacio de tiempo que son 3 años, ¿no? Entre el primer y el segundo carnaval, el del 27 y el del 30, sucede esta historia de amor que si bien por momentos es, ¿cómo te puedo decir? Bastante... Gauna no parece muy satisfecho por los celos que le genera el no estar en los momentos en que él está solo, en que no está en contacto con Clara, pero cuando, claro, los momentos en que él y Clara se encuentran juntos, parece ser que compensan todo esa, ese sufrir que tiene. Y esto era por estas razones es que yo me acordaba el otro día que hablamos del fondo del mar, que me hubiese parecido que hubiese sido pertinente por parte de Cifrón, que hubiese, no quiere decir que sea menos Dios por esto, pero que en vez de, ¿qué libro tenía en la Diario biblioteca? de la Guerra del Cerdo. Ezequiel, ¿cuál? Diario El de la de Guerra del Diario de la Cerdo. Guerra de Para él tendría que haber tenido el sueño de los héroes, pero bueno, ¿quién soy yo para Que criticar? que es una novela de ¿Quién soy yo? vejez, más que de juvenil. De juvenil. ¿Quién Claro. soy yo para criticarlo así? Pero sí, esta cuestión de que esa civilización, ese conocimiento que adquiere Gauna a través de su sacerdotisa, en este caso Clara, claro, no se ve muy satisfecho en Sí, algunos en el momentos. diario de la Guerra del Cerdo va a haber una contraposición de estas fuerzas instintivas jóvenes contra los adultos. Y es lo que va a pasar en cierta manera con los jóvenes acá. Van a estar inspirados por esa figura que es Valerga y en vez de inspirarse en lo que va a ser Tahuada. Entonces, en esta cuestión de que lo que pasa en el diario de la Guerra del Cerdo, que va a haber una muerte a los viejos. Ujú. Y esta muerte de los viejos va a también ser una muerte de la autoridad. Cuando muere el brujo, en cierta manera, Gauna se tira cada vez más a Valerga, como que vuelve otra vez a reincidir. Retorna a Valera. Sí. Y esto es también una crítica incluso más allá de la sociedad, ¿no? De cómo se desprecia a los viejos, cómo se desprecia a los viejos en un sentido de autoridad. Ayer lo escuchaba en una entrevista a Fantino que le preguntaba a Julio Chávez, que decía, che, pero vos, ¿te parece que... Fantino lo decía, ¿eh? No es que lo decía... Fantino decía, ¿ustedes no notan que hay una pérdida de autoridad a la gente mayor? Y hay una clara y una muchísima importancia a la juventud, y en cierta manera es lo que está pasando. Es eso.
es esa cosa de, bueno, ya los viejos no me importa, y todo lo mainstream es joven, los jóvenes, los jóvenes. Siempre va a estar esa cosa del afán por la renovación, de la juventud. Sí, como si el mundo Novedad. tuviera 20, 30 años nada más. Exacto. De nacer, el mundo empezó cuando yo nací. Mm. Sí, sí. Sí, esta relación que empieza a tener con el brujo Taboada después de esta primera, tercera noche de carnaval y más puntualmente, no sé si querés decir algo al respecto del capítulo de esa consumación realmente yo lo leí en el trabajo el otro día, un día estamos en feriado, estamos grabando en feriado, entonces por lo tanto la gente se dedicó más a pasear por la ciudad que, bueno, a frecuentar otro lugar. Entonces yo me tomé el atrevimiento de leer ciertos capítulos salteados, no me volví a releer el libro completo, pero sí se me escapó y tuve una especie de conmoción estética cuando estaba leyendo y casi como si estuviese recordando una vida que no tuve, cuando leí el capítulo en donde viajan Emilio y Clara ¿a dónde viajan, Dylan? No recuerdo, Van pero es al como un viaje al campo. van Van al al campo de un campo, sí. primo Ponele de que la van al esposa campo. De Ambroschini. de Un la hombre que Ambroschini. solo comía cordero, Ambroschini. ¿viste? Nunca había comido una milanesa. Sí, el jefe de ellos, era Sí. Lamborghini, La el esposa mecánico, tiene un ¿no? primo que vivía en el campo, que cerca de un lago Sí. y de un bosque, de cierta manera. Y que tiene una de las escenas de amor más maravillosas que leí en la literatura, que es ese plan de juntarse y de a la noche bañarse en el lago desnudos. La película no está tan desarrollado este No, tema, no, no. porque Lastimosamente, ¿no? lastimosamente, Sí, pues es una escena porque cinematográfica el cine a incluso. veces tiene esa cosa de que no es capaz de transmitir eh, lo que está diciendo el narrador. Sería útil a veces contar con una voz en off, pero creo que no quedaría bien en el formato, a veces también. No sé cómo se podría reemplazar Sí, eso. no, yo Por creo que eso creo que es siempre terminamos. cinematográfica por el hecho de que es muy simbólica, ¿no? El lago, la desnudez, Sí. la cuestión de la luna, el brillo de la luna, ellos dos. Y se conocieron a la luz de las Y lunas, se ¿no? conocían. Esa tarde se quisieron mucho. Quisieron a la- Saltarse que hicieron mucho No, y otra vez esta cuestión del narrador que retoma, al final dice... el flash forward. Sí, el flash forward que le dice Gauna, Gauna le dio un jazmín a Clara, Al también revés. la flor representando eso de lo fugaz que se va a acabar, ¿no? Y dice hasta hace poco hasta hace poco Clara lo tuvo. Al revés. Al revés, Ah, era al Gauna. revés, Al era revés. Gauna. Sí, sí. Sí. Un poco Gauna lo tuvo. Sí, como que fue de alguna manera Esa un, reconciliación que un habían oasis, tenido. ¿no? Un momento de plena felicidad de ellos, que como todo momento de felicidad es fugaz, ¿no? Es momentáneo de alguna manera, porque en definitiva son justamente esos momentos que sumados, bueno, van haciendo un poco a las memorias de uno, pero siempre son fugaces, creo, ¿no? Y En alguna parte de ese capítulo, si mi memoria no me engaña, Gauna le dice algo al estilo de, te estás dando cuenta que nos estamos riendo de los malos momentos que estamos pasando acá, porque habían tenido muchas complicaciones durante ese viaje, se habían pinchado una goma, habían comido carne de cordero por 3 días, lo que sea. Sí, Pero te tienen estás que dando pasar cuenta el que a lago pesar de con- todo esto, de que estamos viviendo en, no sé, en cama de paja, estos son los momentos más felices de nuestra vida. sí, Sí, y tienen lo que recuerda pasar, con nostalgia, ¿no? Sí. Con nostalgia. tienen O que sea, como pasar que el lago en una balsa. ya está recordando algo que no pasó. Ya está recordando a futuro, ya está sintiendo lástima porque está viviendo un momento que sabe que es uno de los más felices de su vida. Y que lo va a recordar en el futuro, y Sí, que lo la va a cuestión recordar. de la nostalgia. Y después ese viaje que ellos tienen que transportar, primero que es el 1 de mayo, ¿no? Haciendo la renovación del mundo. Segundo que va a venir después de una pelea entre ellos. También es cierto Claro, ahí se reconcilian. que nos estamos No, salteando no lo de dije que bien. ellos la primera noche que se conocen, que nosotros no lo sabemos hasta el final de la novela, va a ser la tercera noche de carnaval, que Clara lo salva a Gauna. Sí, es posterior a eso. Se los lleva al Mudo y a Y a Santiago, Santiago. ¿no? Que se llama Santiago y también se llama el Mudo, ¿no? Que también va a tener un componente ahí de que sea mudo.
Pero yo quería antes de irme más adelante, yo quería decir esto de que de la noche del 27 que lo cuenta muy, Bioy lo cuenta eh, como muy mezclado, y que cuenta cosas como, bueno, que fue en un bar, después el peluquero se enojaba constantemente, el peluquero va a desaparecer en un momento, va a tener un recuerdo con un caballo, y también va a tener van a ir a una casa, una señora con los perros, que lo tienen con los perros, que hace una especie de descenso, ¿no? Sí, que él de hecho recordaba que era una quinta y al final era un corralón, ¿no? También esta Sí. cuestión de memorias mezcladas que va teniendo, ¿no? Sí, Sí, donde todas las partes, o sea, donde todas las partes nefastas de esa historia se perdieron. Y por eso vuelve, por tener esa, por quedarse con esa sensación de haber vivido una vida que no recuerda, es que constantemente se está preguntando quién era la máscara, qué pasaba con Valerga, qué pasó con Más Antonio, y el caballo, y esa pelea final que tiene con el doctor. sí, no va a poder recordar porque va a ser un caos original. Ustedes me van a matar por la comparación que voy a hacer, pero ¿saben a qué película me hace acordar? A Kimi no Na wa. ¿Vos la viste, Fergo? Sí, Esa sensación de tener una vida que no sé, despertarte con lágrimas en los ojos, de no saber qué pasó, que hay una vida que te sí. perdiste, bueno, me parece. Sí, sí, No, sí. no me Cre- cancelen. creo que en efecto también hace también a la cuestión de la transformación que sufre Gauna, porque así como él creyó que eran sus momentos más felices, el tema de las 3 noches, digamos, de los 3 días de fiesta con sus amigos, Sí, después de esa transformación es que cuando repite ese ritual se da cuenta de sí, que en realidad era perverso, de todo lo sí. malo que escondía, digamos, esas De hecho memorias, se da ¿no? cuenta y dice, son abominables. Y él incluso despierta en los bosques, ¿no? Este síntoma del bosque como mundo de lo inconsciente. Y lo va a despertar es Santiago y el mudo. El mudo, al ser mudo, tiene esta cuestión de una regresión en los primeros tiempos, es decir, cuando no había habla. Que va a ser el que lo va a encontrar el mudo. Después lo va a llevar a la casa Santiago. Pero el que lo va a atender y lo va a encontrar va a ser el mudo. Por eso esta cuestión también de volver a nacer, muy, muy simbólico. Eh, Él también, ves que acá dice, después de la aventura Gauna nunca fue el mismo, por increíble que parezca, esa historia confusa y vaga como era, le dio cierto prestigio entre las mujeres y hasta contribuyó, según algunos comentarios, a la que la hija del brujo se enamorara de él. Más tarde vamos a saber que la hija del brujo se enamora de él porque lo ayuda, lo salva. Claro, porque Todo Brujo le pide que que vaya. esto se revela al final, que Brujo Bueno, le pide que vaya a que salvarlo. es un cabaret, ¿no? Esta cosa del cabaret que va a ser la unión entre los dos mundos, el Sí. mundo más allá y el mundo de aquí. Todo esto, el ridículo cambio operado en Gauna y sus irritantes consecuencias, disgustó de verdad a los muchachos. Se murmuró que proyectaran aplicar un procedimiento terapéutico y que el doctor los contuvo. Tal vez esto fuera exageración o una invención, la verdad es que nunca lo habían considerado uno de ellos y que ahora conscientemente lo miraban como un extraño. La común amistad con Larsen, el respeto por Valerga, terrible protector de todos ellos, impedía la manifestación de estos sentimientos. Aparentemente, pues las relaciones entre Gauna y el grupo no se alteraron. El doctor lo va a respetar en cierta manera a Gauna porque incluso le va a mostrar las fotografías, que va a ser al único que le va a mostrar las fotos, que le va a mostrar el pasado de él. Y en cierta manera siempre está esa cuestión de que él como que lo respeta y che, no lo juegan a Gauna, no lo juegan a Gauna. Y Por que eso es el único creo que lo puede llegar a desafiar, Exacto, sí, sí. Emilio. Y que incluso los muchachos lo llamaban santo. Y era como que se mostraban como alejados de él. Eh, Después dice, el futuro que corre como un río, nuestro destino según lo dibujamos aquí abajo, en el futuro está todo, porque todo es posible, allí usted murió la semana pasada y allí usted está viviendo para siempre. Allí usted se ha convertido en un hombre razonable y también se ha convertido en Valerga. Esta cuestión del que el brujo le dice la posibilidad de la conversión en Valerga, ¿no? En el futuro, bueno, y la Emilio, cuestión del río, ¿no? Emilio iba por ese sendero. Iba al sendero, creo, ¿no? A convertirse En un matón en, más. en un Valerga, ¿no? En un Sí. tipo despreciable, sí, un criminal. Sí, en pelearse, en morir solamente por dinero. Pero la segunda muerte y la muerte final
no es solamente por el dinero, es justamente para plantarse ante Valerga. Y la excusa me parece que es el hecho de que él tenga un poquito más de dinero guardado de lo que no dijo que había ganado las carreras. Entonces sí, en ese sentido lo salvó de una muerte, sin sentido, clara. Por eso Sí, es que finalmente me pongo de acuerdo con ustedes. Se ve que mi contraposición duró 5 minutos de video. sí. Sí, realmente lo salva de una muerte sin sentido, irracional, incausada, por una muerte en donde esa muerte era en pos de enfrentarse a... Porque ahí lo conocía Valerga realmente. Ahí lo conocía al doctor Valerga. Claro, porque ahí es donde Realmente. Valerga incluso se mide, él lo dice. Sí. Yo la verdad, porque Valerga parecía también un charlatán un poco. Sí, también, nunca demostraba Sí. nada. Pero ya sabía que era difícil, que Valerga era un contrincante difícil pelear. Pero sí, pero no Igual la pero cuestión no de la retroce- plata siempre Sí, va a estar presente en que los tipos todo el tiempo le hacen comentario de plata. sí, ¿cuánta Dale, plata Emilio, tenés? después dice 1.000 pesos, ahora dice 1.500, ahora dice 2.000. Sí, sí. Siempre le están diciendo cosas, le están metiendo indirectas a lo largo de la novela con el tema de la plata. Y la plata No, va a ser en cierta manera una cuestión importante por la degradación que tienen estos tipos. La plata va a ser el dios de ellos. Es decir, ya no van a tener un dios trascendente, sino que van a pelear por la plata. O sea que va a haber en cierta manera esa cuestión de degradados. De no estamos buscando el yelmo dorado, Sí, estamos buscando el oro, estamos buscando el totalmente. bien material. Y va a estar constantemente eso, esa degradación que se muestra con la plata. Y acá dice, esta abogada, otro consejo que le da es cierto, lo trajo un amigo, después conoció otros amigos, menos dignos tal vez, de su confianza, hizo una especie de viaje, esto que Larsen lo trajo al barrio, a Saavedra, hizo una especie de viaje, ahora está añorando, dice, como Ulises de vuelta en Ítaca, o como Jason recordando las manzanas de oro. No fue la mención de la aventura lo que atrajo a Gauna, y las palabras del brujo entre un mundo desconocido, quizás más cautivante que el valeroso y nostálgico del doctor. Taboada prosiguió, en ese viaje, porque hay que llamarlo de alguna manera, no todo es bueno ni todo es malo. Por usted, por los demás, no vuelva a emprenderlo. Es una hermosa memoria, y la memoria es la vida, no la destruya. De hecho, cuando él vuelve a recordar y lo vuelve a vivir, se va a dar cuenta que destruye todo, todo eso, todo eso que añoraba, ¿no? Se va a dar cuenta que todo era oscuro, por Bueno, segunda vez. te Como iba a le pasa a decir, Scotty en Vértigo. avanzando un poco más, porque creo que nos estamos quedando sin tiempo, estaba pensando en ya hablar, ¿no? De lo que sería la segunda, oficialmente el retorno al que, la segunda, claro, el segundo segundo carnaval. carnaval, necesario pasar para así cumplirse el final y que sea verdaderamente heroico su final, ¿no? Claro, porque bueno, en definitiva, él cuando muere su suegro, digamos, cuando muere el brujo, retoma ese camino que de alguna manera había esquivado, que lo había salteado cuando la conoció a Clara. Claro, Sí, el que brujo la como... conoce en la panadería, que la invita al cine. Bueno, Clara Claro, ya la conocía, Clara ya la conocía a él. Pero bueno, va a estar esta cuestión de que él la conoce en cierta manera en la panadería y la invita al cine, que el cine se llama Estrella. Otra vez el tema de la luz que combate las tinieblas. claro. Y de bueno, está este oasis, ¿no? En su historia, esta cuestión de que, bueno, se salva de esa noche trágica, de la tercera noche, la primera tercera noche, conoce a Clara, sufre esta transformación porque de alguna manera él vuelve a renacer, Claro, pero, es un recién nacido y Clara lo civiliza a él. claro, Sí, que va a ser la y parte más linda de la novela porque va a mostrar esos días con Clara, ese amor incipiente, cómo se conocen, las idas y vueltas. Va a ser una novela de amor Así también. hace vueltas, y que en esta etapa de la novela es en donde Gauna empieza a dejar una vida A atrás, Larsen, en claro. donde, claro, y lo deja Larsen. Y lo deja Que, Larsen, que acá dice, con quien había vivido afeitate por lo menos. después. De hecho, cuando va a la panadería a Sí, comprar facturas, dice, afeitate después, dijo Larsen mientras se baba. No te pierdas los primeros mates. Me los voy a perder todos, contestó Gauna. Estoy apurado. Su amigo empezó a matear en silencio. Gauna se sintió muy triste. Años después dijo que en ese momento se acordó de las palabras que le oyó a Ferrari. Usted vive tranquilo con los amigos. Hasta que aparece la mujer, el gran intruso, que se lleva todo por delante. que Eh, incluso, bueno, también esto se ve Años después va a mucho recordarlo. más acentuado también cuando se va de la casa.
Claro, cuando él se se va va a a la vivir casa. con Clara, Bueno, el tema de la casa y lo tiene público. este remordimiento, Sí, ¿no? Emilio dice. Sí, porque ¿Qué no fue lo todo que es malo, porque si bien es cierto que Clara le permitió alejarse de esos amigos malos, también es cierto que se alejó de esa vida tranquila con Larsen, ¿no? Sí. Que de cierta manera va a ser... pero lo que decía esta cuestión de la casa y de lo público, él se encuentra con los amigos en los cafés, en lo público en el cabaret, el público en la calle, y la casa siempre va a estar lo puro, va a ser Larsen en la casa, que siempre se va a quedar en las aventuras, y va a ser Clara. Y de hecho, cuando él se casa con Clara, el brujo que le va a regalar, la casa, La La casa. casa. que va a ser Le siempre regala lo la el casa. pos, esto del regreso a casa, que él no va a poder iniciar la última noche. Pero va a llorar incluso en el Que él, establo, en la primera noche, cuando se recuerda todo, ¿qué él, hago acá en este establo cuando podría estar en todo casa con sucio con Clara, el ¿no? olor a humo dulce, dice, cuando podría estar en casa con Clara? Eh, y va a llorar en cierta manera eso de la casa. Que lo hubiera hecho quizás, de no ser porque también sabía que si no culminaba con esa tercera noche, iba a vivir toda su vida queriendo volver justamente. O sea, sabía Claro, que tenía que culminar esa tercera sí. noche, aún con la añoranza que tenía, bueno, de estar en su casa, ¿no? Sí. Se produce todo este. Se produce todo este. Antes que nada, Bueno, quiero citarlo al brujo cuando le hice una de las citas más importantes de brujo, por lo menos Más linda, de mi ¿no? punto, y más lindas también, en la novela es que brujo le dice a Emilio, escúchame, en la dicha hay generosidad, algo así, en la dicha hay generosidad, pero en la valentía hay egoísmo. Le está diciendo en otras palabras, quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate con Clara, dejá de pensar en ese destino, aunque él nunca el grupo nunca le dice que él lo salvó ni que lo Sí, sabía. le dice. Le dice que ¿Sí? eso, ¿no? Le dice, yo corté los hilos de este destino que te Sí, iban a llevar. Yo los corté. Y amén. cuando yo no esté, te vas Sí, a volver, vas a volver, le dice. bien, Se lo dice claro. Sí. Y está bueno también cuando Gauna justamente quiere un poco unir esos dos mundos, sí, cuando él tiene el matrimonio, ¿no? Esta cuestión, bueno, de Claro, unirse hay que con su tomar en esposa. cuenta también que Clara va a trabajar en un teatro y otra vez el teatro como esa unión de los dos mundos y otra vez el tema de que Clara va a ser actor. El actor es aquel que tiene conocimiento consciente de la representación. Ella representa, ella va a ser la máscara también, pero a su vez va a tener la conciencia con Clara, entre comillas, e incluso al final lo va a decir. Yo sabía lo que estaba pasando, pero no podía hacer nada. El destino me llevaba. Entonces, como que el destino juega con nosotros. Y esta cosa de que, bueno, que se conozcan en el teatro y que Clara sea actriz, también va a llevar Claro, a esa conciencia de Clara por querer salvarlo. Y de hecho, Clara siempre está actuando porque ella nunca le dice que lo conoció en aquella noche. ya nunca le no, revela. hay una No se lo cuestión revela. del destino que es, digamos, no pueden modificar, Sí, ¿no? De por alguna más manera. que Clara incluso tenga la conciencia de Sí, sí, eso. Por más que vos tengas la conciencia, por más que incluso Gauna hubiese tenido la conciencia, ese destino lo arrolló. sí. Pero bueno, iba a decir esta cuestión de que incluso Gauna, digamos, cuando tiene su matrimonio, quiere unir estos dos mundos, ¿no? Quiere, bueno, tengo que invitar a Valeria y a los muchachos a mi casamiento. Y ahí es cuando el brujo Picante el brujo. bueno, le dice, ¿doctor en qué, no? Porque esta cuestión Qué picante brujo. le dice, haceme caso, le dice Emilito, tenés que dejar de alejarte de esos amigos, ¿no? Y entonces dice que Gauna, cuando estaba con el doctor, sí, pensaba de esa manera, que tenía que alejarse, pero de alguna manera también sentía este deber de lealtad con sus viejas amistades. Y el brujo le dice, más o menos, ¿no? Parafraseando. Claro, le dice, uno, que uno siempre tiene un pasado que a veces es vergonzoso, Sí, pero siempre que pasados vergonzosos. siempre de alguna manera es vergonzoso, pero uno no puede ser leal con su pasado sin ser desleal con su presente, ¿no? Picante. Y esta cuestión justamente Le voy a también poner de estado WhatsApp. bueno, de saber crecer de alguna medida y poder de alguna manera no traicionarse No traicionar a tu Volver yo a un presente. estado regresivo. Sí, Y después, otra cosa que el teatro donde está Clara va a ser 3-7-1, 3-7-2-1, también una cuestión con el 3, el 7 y el 2, el 1, la dirección que quedaba el teatro. Y otra cosa es que ella, el personaje que interpreta Selida Wangel,
el Ida va a ser la amada y Wangel sacás la W, va a ser Ángel. Entonces va a ser la amada Ángel, digamos. Bien. Y él entra, había dos puertas, una de madera y otra, y él decide entrar por la de madera. Eh, Bueno, y en definitiva, digamos, cuando muere el doctor, no, cuando muere el brujo, él retoma ese camino, ¿no? Y quiere repetir esa tercera E noche. intenta lo mejor que puede Claro. repetirla, pero le sale, viste, medio desdibujada. Intenta hacer una copia es bastante fiel en algunos puntos de lo que sucedió en De hecho, en ese primer carnaval, en el carnaval del 27. él quería nuevamente que un peluquero le diera un dato Ah, sobre un caballo. claro, pero ya se nota todo lo forzado Claro. que hay en ese retorno en el que quiere caer. sí, que Sí, Prascánico lo va como. No le va a dar caso y va a contar otra vez anécdotas de cobarde, le va a contar. Que Sí. no, que yo estaba con una mujer, sí. y después vino el marido. Como que siempre va a estar la cuestión de la cobardía. Sí, Sí. pero sí, pasa que en ese intento efectivo de retorno, vuelve a intentar reproducir las mismas, o sea, las mismas personas tienen que estar en esta celebración, tiene que ir Claro, a los mismos la lugares. artificialidad. Claro, sí, sí, un retorno que sale mal, ¿no? Me hace acordar un poco a, bueno, usted la vieron la película, y la película Sí, de, Vértigo. no, iba a decir otra un poquito más sencilla, que es el Día de la Marmota. Hay una Oh. escena puntual en donde los protagonistas de la historia van a jugar con bolas de nieve, ¿no? Y bueno, juegan con bolas de nieve, se golpean unos chicos, pasan muy felices. Es una noche buena en una de las tantas del Día de la Marmota. Pero el protagonista intentando reproducir lo mismo una noche siguiente, porque claro, la historia se trata de que los tipos viven en el mismo día constantemente, porque es una película bastante referente de lo que es el retorno, aunque no sé si los directores lo hayan leído a Nietzsche o no, pero sí, volver a intentar hacer eso salió mal, ¿sí? Y no la pasan bien en esa segunda noche en donde vuelven a intentar reproducir esa felicidad original que habían tenido de lo espontáneo. Entonces sí, Emilio logra reproducir más o menos bien lo que pasó, pero es degradado porque no son necesariamente las mismas personas, los datos que se adquieren no son necesariamente lo mismo, no es el mismo caballo, no es el mismo peluquero, de hecho se sorprende porque dice, pero ¿qué pasó con Más Antonio? ¿Dónde está? Dice, no, que viajó, etcétera. Las historias de cobardía de, ¿cómo se llama el otro peluquero? No me acuerdo. Pracánico. Pracánico. Bueno, Que incluso va a ser un peluquero más degradado, porque sí, Más Antonio no va a querer, y cuando va y a buscar a sí, Pracánico ya está en la joda él. claro. Está en el Y, carnaval, por eso no lo encuentran. claro, y bueno, Larsen, que nunca puede estar en el carnaval, que nunca puede asistir. Sí, Y esa cosa de que Larsen está muy marcada al comienzo de que va a ser una especie de... Parece que Larsen y él son una misma persona. sí, es el doble. Es un doble, sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? Claro, que no, que en esta segundo intento, si mal no recuerdo, por lo menos en la película que la vi hace poquito, es más puntual, pero no sé, en el libro no me acuerdo también si Emilio toma alcohol. Me parece que no. Sí, toma, al final. Sí, Toma en la alcohol segunda noche también, pero claro, pero al él principio está. no. Al Sí, en principio las toma dos. también. Lo que pasa es Sí. que en la Pero segunda. no le película causa no. ese efecto. En la película no, en la película noto, al principio lo veo rechazar copas, pero a la tercera sí. Claro, en No la llega segunda tan vez, roto. segundo carnaval, él es Sí, mucho él más toma. consciente de eso, Sí. ¿no? Es consciente de todo, Y claro. entonces es como que, bueno, se lo toma de otra manera. Se emborracha Hace, también, hace pero tiene. hace una relectura de su propio primer carnaval, es épico. Sí, sí. Y Exacto. primero, de alguna manera, tampoco quería dejarse llevar tan fácilmente. Quería como ir analizando. Y después, ya en la tercera noche, de hecho, sí se deja. Ahí conoce al doctor, realmente, en acción. Sí, lo que pasa es que hace una relectura consciente de lo que sucedió. Y por eso Como la nosotros Taboada hoy, que leímos dos veces, bueno, yo no lo leí completo dos veces, Sí. de vuelta al Señor de los Héroes, pero... El problema es capítulos cuando sí. está desprovisto de todas las demás circunstancias que no se pueden replicar. Y lo que pasa es también eso del eterno retorno
bueno, va a estar más allá del olvido, ¿no? Esta cuestión de querer volver a retornar artificiosamente a algo que no es dado. Vértigo. Vértigo también. Y también el descubrimiento de la verdad que va a ser tremenda y atroz. Y eso también es muy propio. Tanto Scott como el mismo personaje más allá del olvido, como Gauna, van a ver que la verdad desvelada y descubierta va a ser tremenda. Como Edipo también, que Edipo va a volver hacia atrás para ver quién es el asesino de su padre y va a descubrir que la verdad es Lo- tremenda. Creo que son Eso los tres hechos le va a permitir trascender. que aún había olvidado, son atroces. Son Son atroces, atroces. son atroces, sí. Con el tema del niño que lloraba, con el tema del caballo. Digamos, son cuestiones que, con el tema del ciego, ¿no? El violinista ciego, digamos, ahí se ven las mayores bajezas de estos Que personajes. es en cierta Y manera, es como el paraíso cuando Adán y Eva toman la fruta del conocimiento, van a darse cuenta que se van a sentir avergonzados, porque se dan cuenta que están desnudos. Y lo que va a pasar un poco a Gauna, cuando se recuerda conscientemente, sabe, conoce, cuando adquiere el fruto del conocimiento, se va a dar cuenta de la atrocidad que estaba haciendo. Porque ya estaba iniciado Gauna. Y Entonces, por eso cuando el lo vuelva a desafío al doctor retornar, Valerga estaba justificado, porque ya entendía por qué sí, se tenía que alejar de que ellos. bueno, que incluso ahí no tanto, porque ya ahí medio como que se pierde un poco, pero en las primeras noches los tipos se burlaban porque él sentía olor, los otros estaban como acostumbrados al olor a basura, ya se va a marcar una distancia, es como volver a hacer lo mismo que tenías cuando tenías 10 15 años. A veces pasa que la gente recuerda, qué sé yo, eh, la nostalgia, un boliche, y cuando las cosas que hacían capaz que eran absurdas y Claro, sí, y capaz vuelve. Bueno, esto fue lo que me pasó. Esto fue lo que me pasó a mí una vez cuando compré mi computadora nueva. Yo compré una computadora, había dejado de jugar videojuegos hace mucho tiempo porque, bueno, la computadora que tenía anterior no me lo permitía. Y el primer juego que bajé luego de haber armado la computadora nueva fue Minecraft y me di cuenta que, claro, qué aburrido que es esto. Sí, me di cuenta que no se puede volver a hacer lo mismo a veces antes. uno Había es, pasado más de 7 8 años que no claro. jugaba a Minecraft en la computadora porque era un adolescente cuando lo hacía. Y ya con mis 20, creo que 24 25 años me di cuenta que no tiene sentido esto, volver a regresar a lo mismo. Y me aburrí, Sí, es me aburrí. como el que le gusta el fútbol, ve un torneo, ve el Mundial del 86 grabado en YouTube, Claro, no es lo y no le mismo, va a pasar lo no mismo. es lo mismo. Y yo quería decir algo del tema del teatro y de Clara, que decía que en realidad Elia es una muchacha que ha visto el mar desde un faro y sobre todo que ha conocido un marino de mala índole. Lo perverso atrae a las mujeres, Elia queda marcada. En nuestro drama, Elia es una sirena, como en el cuadro de Bas Lestat. Ha llegado misteriosamente del mar, se casa con Wangel y levanta una casa feliz, mejor dicho. Todos saben que la felicidad está en esa casa, pero ninguno es feliz, porque herida languidece bajo la fascinación del mar, el manto amarillo. Eh, Esta cuestión de que, bueno, lo que va a pasar a Gauna, va a ser feliz, pero siempre va a estar fascinado por el mar, ¿no? Por lo inconsciente, por esta cosa que está más Mm. allá. Eh, a propósito de lo que decía Marcos, es un poco el río de Heráclito, ¿no? Esta cuestión de que sí, lo uno viste, Toba Nunca. Río. Sí. no es el mismo una vez que cruza, no, o sea, no puedes cruzar dos veces el mismo río siendo el mismo, ¿no? Bueno, Tawada se lo dice claro, ¿no? Que lo Sí, leí recién. Esto de que vas con un río y que claro. no trates de recordar porque una vez que recuerdes vas a destrozar el pasado, porque los recuerdos son la vida y vas a destruir la vida también. Mm. Eh, pero sí, Pero esto bueno, que está esta cuestión del destino que como que se tiene que cumplir, digamos, esa tercera noche, que incluso Clara lo dice también, como que ella se deja llevar, digamos, por los acontecimientos, y que, por ejemplo, me hizo acordar a otra historia de Cuchilleros, ¿no? De Borges, Ah, sí. la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que justamente también tiene una frase muy Qué memorable, buen ¿no? cuento, qué buen Que cuento. dice, Prometemos. un Sí. destino no es mejor que otro, pero un hombre no puede escapar a su destino, ¿no? Esta cuestión de que sí, ellos tienen
que cumplir con su propósito, ¿no? Esta cuestión de que Gauna no podía escapar de esa tercera noche y que se tenían que cumplir, ¿no? Más allá de que en definitiva quizás, bueno, si sea mejor o peor, él tenía que cumplir con Tarde o esa temprano. fecha. Sí, era como Destino Final, pero versión Bioy Casares. Versión tanguera, ¿no? Versión tanguera. ¿Cómo la tenía Borges y Bioy Casares con los cuchilleros, no? Con los cuchilleros. La tenía, y con la valentía y con la masculinidad. Bueno, Sí, ojo que va a ser muy irónico porque en ese Sí, sí, sentido la sí. masculinidad va a ser muy degradante. sí. O la falsa masculinidad va a ser machismo que masculinidad. Eh, Otro tema es cuando él va a la boda, otra escena otra parte que él va triste porque Clara le cuenta que, que salió con Bargauten, Con Alex. que es el crítico también muy chistoso y muy irónico. Bioy cuando hace que un crítico de teatro sea un pelotudo, que esté ocupado en boludeces, eh, y que él daría todos sus estudios, todo su libro para estar con Clara, ¿no? Eh, y esto también es muy, muy, muy importante porque esta cuestión de que aquellos que ven el arte de esa manera, no sé, esta cosa Medio eslobo. ilustrada y sin sentirla de verdad, bueno, terminan siendo unos pelotudos, ¿sabes? Bueno, cuando él sale y se escapa, se va en el tren, en el tranvía, vuelve, camina por Saber y se mete a una boda. En la boda ve un violinista bueno, tiene que saludar a los novios, tiene que saludar a la novia. Esto como que ya va a marcar que se va a casar con Clara. Y ve un violinista que estaba marcado, él dice, como una corona, y que había un chico jugando con un sombrero y que cuando él se acerca para pedirle otro balsecito maestro, el tipo se va. Él dice, me hizo acordar de chico en el patio cuando se volaba una paloma. Que esta escena se va a explicar después al final cuando él se explique que la escena que Valerga le roba al hijo y le pega en la frente al violinista y le baja la marca. Pero en primera instancia va a ser, claro, bastante representativa de que lo va a pasar a Gauna, porque el sombrero son los pensamientos, él va a cambiar el pensamiento que tiene con Clara. La corona va a ser la coronación, la culminación, que va a ser el amor con Clara. La boda, que está ahí, que va a ser casarse, y la ascensión de la paloma, o el voladura de que hace el violín, que va a estar tomando claro de Luna de Beethoven. Eh, y va a ser esta cuestión de que le vas a ascender, que cada uno asciende al casarse con Clara. Y después incluso a mí me parecía alegórico, dijo, che, qué raro que la novela siendo siempre muy narrativa en primera historia, qué raro que se mandó esto Pioy cuando la leía. Sí. Porque parece una escena muy alegórica, o sea, No como sé qué que... problema tenés con la analogía. pero claro, después al Nunca te voy a final, entender. después al final se entiende que en realidad no era alegórica, porque concuerda con la historia Sí. que es, claro, Valerga le pega al violinista, por eso el violinista cuando lo ve a Gauna se asusta y se va. Pero también vamos a marcar esa iniciación, porque estaba la contradicción de que Gauna se siente traicionado por Clara por el tema de que ella elija al otro para salir. Clara es como que se siente un poco agobiada, pero bueno, lo termina eligiendo a Gauna. Sí, en la película dicen algo así como que ella quería que Gauna o sea, ella quería elegirlo a Gauna, pero que Gauna le dé libertad para elegirla. ¿Sí? Que no esté obligada a elegirla, que ella vaya porque ella quiere. Algo así era la obra de teatro que ella estaba interpretando y que lo lleva a su vida también. Por lo menos en la película, yo no recuerdo en el libro puntual si es así. Pero bueno, yo creo que deberíamos ir encarando ya el cierre, una cuestión final. Gauna y Clara se sentaron en la rama del Aguaribay que crecía en la barranca, la rama era baja y se extendía sobre el agua. Clara le mostraba todas las cosas a Gauna, la puesta del sol, las tonalidades del verde, las flores silvestres. El muchacho dijo, es como si hubiera sido ciego, me enseñás a ver. Bajaron hasta el arroyo, Gauna caminaba adelante y apartaba las ramas para que ella pasara. Después se desnudaron y se bañaron. La tuvo entre los brazos en el agua, radiante a la luz de la luna, dócil al amor. Clara le pareció casi mágica en belleza y en ternura infinitamente querible. Esa noche se quisieron bajo los sauces, asolándose, con una chicharra, con un lejano mugido, sintiendo que la exaltación de sus almas era compartida por el campo entero.
Cuando regresaron a la casa, Clara cortó un jazmín y se lo dio. Gauna tuvo ese jazmín hasta hace poco. Vamos al cierre final. Hermoso Sí, fragmento, ¿no? hermoso fragmento de la mitad de la novela. Ya estamos al final. Es que bueno, Sí. da para hablar mucho más. Da para hablar mucho más, pero no tenemos el Esta tiempo. novela corta, ¿no? Porque en Sí. definitiva es una novela corta que desde ya ¿Qué son? recomendamos. 200 páginas, ¿no? Desde Ya ya te digo. recomendamos que más allá de, bueno, si es que llegaron hasta el final de este video, 240 páginas. puedan dar una oportunidad y leerla porque creo que lo amerita. Sí. En realidad creo que toda la Toda literatura la de... obra de Bioy Casares. Claro, sí, sí. Yo leí 3 de Bioy Casares. sí, tiene- Los 3 fundamentales, creo que me dijeron una vez que eran El sueño de los héroes, La invención de Morel Y y Dormir al Sol. Dormir al Sol. Tal vez en algún momento de mi vida adquiera uno más, pero yo en realidad tiendo a leer 3 o 4 novelas de un autor y seguir. No pretendo ser experto en ninguno, sin embargo adquirir un poco de todo, la ciencia y el saber. No, de no hay todo. que, no hay que quedarse quizás con algo que lamentablemente le ha pasado a Bioy, que es Con los dichos de que él es el amigo de Borges. Claro, exactamente. sí, Es más que el amigo de Borges, es Eh, mucho más que eso. fue un gran escritor. Sí. Un gran escritor. Eh, Más que nada, bueno, mayormente su obra es de género fantástico, ¿no? sí. Y lo hace con gran solvencia, ¿no? Creo. Así que sí, desde ya, más que recomendar esta obra y así como todas sus obras, creo que en definitiva después, nosotros, bueno, ¿Qué querés el amigo prometer? de Borges, ¿no? Sí. Empezamos nosotros por Bioy y Empezamos por el todavía no amigo. hablamos de Borges. Ya vamos a llegar. Ya hablaremos de... Dicho sea entonces que por favor, si han llegado al final de este video y quieren comentar, dejarnos en un comentario qué cuento de Borges quieren que tratemos, los vamos a tener en cuenta y haremos una terna, no sé, porque son tantos cuentos, no nos atreveríamos nunca a hacer un video de una hora y media sobre cuentos completos de Borges. Probablemente estemos una hora para hablar de uno y faltaría mucho más, porque Borges no se puede agotar realmente. Pienso que no se podría agotar realmente. Y que nosotros tampoco tenemos las facultades para agotarlo. Desde luego que no. Y creo que nadie tampoco tendría. Pero bueno, Bueno, quedamos así, ¿no, muchachos? infiel a la manera de los hombres, Quiero- no tuvo un pensamiento para Clara, su amada, antes de morir. Desnudo encontró el cuerpo. Vayan, por favor, vayan, gente, a la librería más cercana y cómprense una linda edición. Muchas gracias. Gracias, muchachos, nuevamente. Y nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Episodio 4. Después veremos a qué lo hacemos. Un placer, Adiós. muchachos.